Buenas a todos de Jaén, estamos en la parcela esta que le quitamos un pie pues hace ya 3 inviernos. Hoy es día 28 de marzo del 25 y lo que estamos haciendo, ya que nos ha dejado el tiempo un poco, es empezar con las labores de primavera. En este vídeo pues quiero que veáis, después de la cosecha buena, muy buena que tuvo el año pasado, cómo están, y para que veáis también cómo está la máquina pues picando los restos de poda, que es la máquina que os he enseñado otras veces. La máquina que no solo pica Ramón, sino que pica también la leña. Entonces, pues de esa manera pues nos ahorramos, por un lado, tener que gestionar todo lo que es la leña, que no es fácil este año, y por otro lado hacemos un aporte de materia orgánica y de lignina al suelo muy interesante para mejorar esas condiciones de cultivo. Y también os quiero explicar qué es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la primavera, para que después podáis viendo cómo evoluciona esta finca pues a lo largo del tiempo. Bueno, pues olivar, picual, marco 8x8, esta calle no es de 8x8, esta calle, en esta calle ancha pues puede tener 10 metros, pero bueno, aquí me meto por medio para que lo veáis. Marco 8x8, esta es la parcela que os enseñé desde hace 3 años, que le quitamos un pie, ahí está visto, que estaba a 2 pies, le quitamos el pie de forma drástica, que algunos se echaban las manos a la cabeza. Pues bueno, ya están los olivos, pues 3 inviernos más tarde, ya están los olivos conformados en redondo. Ya lo estáis viendo cómo hemos pasado de 3 ramas principales a 1, 2, 3, 4, 5 y el corte chiquito. El año que viene seguiremos renovando, el año que viene o el otro, depende ya cuando le toque. Esto es tan ecológico, es secano 100%. Esta parcela os enseñé cuando la estábamos podando hace un par de semanas, bueno, antes de las lluvias, en un vídeo antes de las lluvias. Hoy es 28 de marzo del 25 y aquí han caído 270 litros después de las borrascas estas de marzo. Ya estáis viendo la escorrentía, es cero. Esta parcela estaba con un toque superficial de suelo, estaba con un arguillo de hierba, se había quedado porque le habíamos hecho el laboreo en enero más o menos, ¿vale? Después de una cosecha del año pasado de 7.000 kilos por hectárea en secano, pues fijaros cómo vienen los olivos, con unos tallos muy buenos, la brotación está empezando ya en las puntas, fijaros que ya está creciendo, eso es la mejor señal, y la floración va con una fuerza tremenda, flor gruesa y larga, que es lo que viene, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es, en el momento que terminemos de picar el ramón, que nos queda ya pues nada más que este cordón, le vamos a coger y le vamos a hacer un tratamiento foliar con cobre, porque aquí no se ha tratado todavía desde el año pasado. Entonces vamos a hacer un tratamiento foliar con cobre, y cobre 40 litros de Humic Complex, 20 de boro, 10 de corrector por cuba de 3.000 litros. Una vez que hagamos eso, o detrás del tractor tratando, vamos a ir eliminando la cubierta vegetal ya, porque como sabéis, nosotros no dejamos cubierta vegetal a partir de brotación. Esta es la hierba que ha quedado. Veis que aunque si la miramos así de fondo pues parece que hay mucha, pero luego si miramos al suelo pues la verdad que tampoco hay tanta, y esto se motiva por haber controlado la hierba pues en un tiempo prudencial. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el año pasado le dimos 5 tratamientos en primavera. Yo creo que este año no nos va a dar tiempo a 5, pero por lo menos 4 le daremos. La idea es darle 3 antes de floración y 2 en postfloración y 1 en postfloración, que nos da tiempo a 2 en postfloración, pues le daremos también, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde que nosotros estamos dejando esta parcela, o dejamos un pie, pues las cosechas son regulares y bastante grandes. Entonces, si queremos seguir cogiendo cosechas buenas, tenemos que aportar pues los nutrientes necesarios para que la planta responda. Estos olivos, pues después de la poda se han quedado, siempre cuando se realzan las bajeras se quedan los olivos un poquillo más feos, ¿veis? Pero eso es preparados para paraguas, no queda otra. Además esto se lleva cogiendo con paraguas 2 años y vamos a seguir así. Fijaros qué cosecha traen después de la cosecha que tuvieron el año pasado. Ahí se le ha tirado un corte de vida porque estaría la rama en el medio y vertical. Esa rama estaría vertical porque tenía ahí el pie, ¿vale? Entonces vamos a seguir haciendo tratamientos foliares. Vamos a darle pase superficial, pues ahora le vamos a matar la hierba, y yo creo que si no llueve mucho, pocas vueltas más de hierba la vamos a tener que dar. Seguramente luego le demos un pase de rastrón para emparejar un poco el suelo y poder trabajar bien en la recolección. Y bueno, ese es un poco el procedimiento. Fijaros el suelo como no está totalmente unido y no tiene problemas de erosión, ¿veis? Esto es gracias al haber hecho un laboreo superficial con cubierta vegetal, es decir, con hierba. El truco está en tener hierba.
pero no dejarla que vaya a su amor, sino luego darle un pase superficial de conquirdia, ¿vale? Fijaros ya que los olivos están metidos en nuevo, a ver si se ve, los olivos están ya metidos en nuevo, los olivos están perfectamente tapados, y bueno, ya tienen su forma, y el tamaño de copa de este olivo es el suficiente para esta finca para coger los kilos que hemos estado diciendo. Un consejo importante cuando vayáis a poner los restos de Ramón para picarlo es que no lleguéis hasta el final de la calle, ¿vale? Porque si no el tractor no puede, tiene que darse maniobras y demás. Es decir, que si este es el final de la calle y no puede dar la vuelta, pues este Ramón a copiarlo un poquito más para allá para que el tractor no tenga que maniobrar. Pues nada, os iré enseñando cómo va evolucionando la finca a lo largo de la primavera y nada, que tengáis todos una buena semana.